¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Jornada de día martes en este fin de mes, 30 de junio del 2026. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, un espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida a don Percival. Buenos días, adelante por favor. Buenos días, Douglas, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este martes 30 de junio se nos acabó junio y se pasó así como la nada, así como de inmediato, la primera parte, el primer semestre de este año. Y claro, nos sorprende con atenciones puestas en cuestiones del fútbol, particularmente por el Mundial, triunfos de sudamericanos, un Ecuador que le ganó a Alemania y un Paraguay que eliminó a Alemania de la Copa Mundial. Y esos son los cominillos, eso es lo importante, eso es lo que se discute, eso es en el trajín del día. La política eh, bastante venía menos y que goza de la poca simpatía de la audiencia en general del país, porque está en el último lugar de la credibilidad, a eso me refiero. Hay una situación que obviamente engloba cuestiones internas, ¿ya? Y que, para ser bien franco, y esto yo lo tengo siempre muy claro, distinguidos auditores y televidentes, es a bien poco lo que les importa. Una acusación contra el ministro Grau, vamos a ver lo que va a pasar, ¿ya? A mi juicio yo creo que no están los votos en el Senado para eso. En la Cámara de Diputados sí había disposición a acusarlo constitucionalmente, las cosas son graves. Lo que hizo el ministro, a mi juicio, eh, requiere una reparación respecto a la responsabilidad que tienen los funcionarios de Estado, particularmente los que tienen que ver con las plata públicas, y sobre todo porque hay aquí una situación que de alguna manera marca el paso de nuestra situación como país. Yo creo, honestamente, sin ser a un agorero de la mala onda, es que aquí no tenemos conciencia de lo que pasa. Y no tenemos conciencia, distinguidos auditores y televidentes, porque el afán de saber cuestiones de Estado, cuestiones de la República, cuestiones de la política, no es tanta, salvo para un grupo reducido, pero la macro, la gente, el ciudadano común y corriente, el elector, cumple su papel, vota, echa a unos, trae a otros y le dice, usted que le voté para que viniera, quiero ver cómo lo hace. Porque si lo hace mal, también lo voto. Esa es la mirada electoral. Pero también hay otro pie acá que siempre hemos remarcado sobre eso, que tiene que ver con los medios de comunicación, que somos los que en el fondo eh, establecemos los criterios de difusión de la cuestión pública. Y ahí es donde a nosotros nos falta, los medios de comunicación, ser bastante más eficientes, menos laxos. Porque claro, uno cree o uno piensa que el tema político absorbe todo, como así quisieran los parlamentarios, particularmente las personas que son elegidas popularmente, los alcaldes, los concejales, los cores, etcétera. Pero hay una falta, a mi juicio, de voluntad personal, de asumir las condiciones que nuestro país vive. Y a mi juicio ahí no estamos tan encima de aquello, más bien por los titulares. En nuestro país se pueden hacer pocas cosas, distinguidos auditores y televidentes. Esa es la realidad. Y somos una realidad de un país pobre y endeudado. Y eso parecía ser que muchos no lo ven. Y que es una batalla ideológica, lo que piensan uno y lo que piensan otros, sí, es una batalla ideológica. Y obviamente yo la enriquezco con
muchas horas de estudio al día y conversando con destacados, yo diría, personeros, autoridades académicas, particularmente. Me gusta mucho conversar con el mundo académico a mí, porque son los que piensan un poquito más. Y conversaba con un distinguido profesor de la Universidad Católica del área de la sociología. Él forma doctores en la Universidad Católica. Y hablábamos respecto a todas estas circunstancias que están pasando en nuestro país y de la situación que vivimos en el transcurso de los años. Hablábamos que recientemente estábamos celebrando los 100 años, todavía está vivo, ya, del doctor Monkever. Probablemente ustedes no se acuerden ni sepan que era el doctor Monkever, pero el doctor Monkever hace 60 años atrás estableció un criterio para que los hijos e hijas, niños y niñas más bien, nacidos en Chile, tuvieran al menos la misma cantidad de proteínas que se le entregaba a su cerebro una vez nacidos. Se le entregó leche enriquecida, porque los que tenían mejor situación le daban mejor alimento a sus hijos cuando nacían, y eso debilitaba y hacía un contrapunto brutal respecto a aquellas situaciones sociales donde no le podían dar todos los alimentos más importantes, al menos los primeros 2 años de vida de un nacido. El doctor Monker hace más de 60 años, cuando implementó esta política pública, dijo, vamos a tratar de igualar las condiciones proteicas de los cerebros de nuestros niños chilenos. Esto nos va a acarrear un problema en el futuro, porque muchos van a querer otros estándares. Los hijos de los obreros normalmente podían aspirar a ser obreros. Y esto le iba a entregar una situación distinta, una mirada distinta, una cierta igualdad, más o menos, respecto a que tenían cerebros proteicamente bien, diría, alimentados. Muchos años después se abrieron las compuertas de la universidad, de las escuelas técnicas, de los institutos profesionales. Pasamos a tener de 70.000 estudiantes en los años de la década del año 70, 80 del siglo pasado, a más de 1.200.000 alumnos, de ese orden, no es la cifra exacta, no la tengo, pero más de 1.200.000 alumnos, ¿ya?, que iban a centros de formación profesional y universitaria técnica. Y claro, se produjo una situación donde el niño, el joven con mejor visión, mejor educado, tenía otra disposición y tenía otros requerimientos. Requerimientos que hoy, 2026, el Estado no puede asegurar. Porque, querámoslo o no, siendo una bendición tener jóvenes educados, o medianamente educados, si se prefiere, no tenemos el crecimiento para darle plaza de trabajos. En Chile, conversábamos con este académico, eso hoy día es un problema, pero también lo es en Europa, donde personas con enorme preparación ya también manejan Uber, porque no encuentran trabajo. Siendo Uber, porque yo los uso normalmente, aquí y en el extranjero, son personas que en muchos casos tienen una enorme buena educación, que encontraron un trabajo y están manejando un auto. Sin que eso sea peyorativo, sin duda. El punto en la reflexión, distinguidos auditores y televidentes, está en que muchas veces, en distintas situaciones, nuestra mirada de Estado
no está apuntada al futuro cercano porque somos endeudados y somos pobres. Y eso, querámoslo o no, es un estigma que sacárselo de encima va a hacer que, como a nosotros, ya pobres y endeudados, le entregamos una cuestión proteica, así como la entregó el doctor Munkeberg hace 60 años atrás, para que nos despabilemos. Porque yo escucho a los parlamentarios, los leo, los sigo en muchos casos, para saber qué piensan. Ustedes saben que yo tengo una opinión ahí bastante clara. El ser popular, el ser electo, no significa ser idóneo, que sirvan para la pega. Son dos cosas absolutamente distintas. Y ahí usted los ve, pues. Usted ve lo que nosotros, los electores, hemos elegido y le pegan un piedrazo en el pecho y miran para atrás quién fue. Eso es. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos es así. Son poquitos, muy poquitos los que algo se defienden y algo lo que saben de eso. Por eso que acá hay que ser críticos. Y hay que asumir roles que a veces son, yo diría, tensionales. Tensionan situaciones, pero hay que decirlas. Si no la decimos, ¿quién? ¿O usted cree que los políticos tienen la verdad? Los medios de comunicación hacemos un flaco favor a la República. Porque los opinólogos de la cosa barata, de la cosa sencilla, de la cosa superflua, de la bajada del diario, ese que habla por los titulares, pero no tiene el sustento, no sabe de dónde viene lo que está opinando, no estudia, no se preocupa. Bueno, la mayoría son así. Incluso yo reconozco que dándole mucho tiempo, también hay muchas cosas que desgraciadamente elijo lo más importante, pero hay muchas cosas que son menudencias a veces que van quedando de lado por tiempo. Como ocurre en las repúblicas, como ocurre en las naciones, como ocurre en los países. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, no nos hemos dado cuenta, porque los medios de comunicación no quieren colocarlo sobre la mesa, o lo colocan tímidamente. En eso no se parecen a nosotros acá en Razones de Estado. Tibiamente puestos ahí. Pero hay que sacar al pizarrón a aquellos electos que no son idóneos, que no saben. ¿Y por qué están electos? Porque un partido político irresponsable, con toda la gama, con todo el curso, los pusieron ahí. Se requiere, diría, un talento exacerbado, que podamos mirarnos efectivamente en qué situación estamos. Bueno, y ahí vienen las dicotomías, ahí vienen las diferencias, ahí vienen los intercambios de opinión, ahí viene la ideología. Para algunos estamos en el mejor de los mundos. O sea, debiéramos seguir tal cual estamos. Porque así como estamos, vamos súper bien, dicen algunos. ¿Ah? Otros, desde la vereda de la responsabilidad, desde acá de Razones de Estado, decimos, señores, estamos endeudados y somos pobres. ¿Cómo salimos siendo endeudados y pobres? Salimos de esta para el futuro de nuestras próximas generaciones. Y ahí se apretan algunos esfínteres. Y ahí, mal de mucho, consuelo de tonto. Y ahí viene la situación en que tenemos que debatir. Para algunos estamos súper bien. Porque hay algunos que, bueno, ustedes saben mi posición, distinguidos auditores y televidentes.
tengo un sesgo. Todos tenemos sesgo. Pero yo se los digo. Pero yo no soy marxista. Conozco ese mundo. Lo estudié y lo estudio. Viven felices porque producen pobreza. Claro, dicen, churra, mire, este señor. Bueno, eso es, pues. ¿Dónde están sobre la mesa las alternativas para seguir, para pagar lo que debemos? 5.000 millones de dólares en intereses al año. ¿Y cómo salimos? Bueno, de la deuda y cómo nos desempobrecemos. Y eso requiere carácter. Eso requiere quebrar huevos. Para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Y claramente todos dicen, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero nadie se pone a pensar en eso, porque saben que yo creo que la cobertura que se le da a los ignorantes en nuestro país es brutalmente alta. Y en general el periodismo no pregunta, salvo cuestiones, ya, hay algunos que son más hábiles que otros. Pero cuando usted le dice a un político, como se lo decimos acá, o como se lo decimos a los académicos, ¿qué vas a hacer para salir de esta pobreza en la que vivimos nosotros? Pobreza real, porque somos un país chiquitito, de un poquito más de 20 millones de habitantes, una ciudad china. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos con 5.000 millones de dólares solo en intereses de la deuda externa? ¿Qué tremenda posibilidad tendríamos si no fuéramos capaces de pagar eso? ¿Qué hacemos para pagar eso? Y para esos 5.000 millones de dólares anuales en intereses lo usáramos para nuestros niños. Pensando como Monkeberg. ¿Qué hacemos? Y sería distinto, ¿verdad? Pero ¿quién coloca la pelota al piso? ¿El partido A o B? ¿Quién? ¿Quién se atreve a respaldar o criticar, si gustan, lo que estamos diciendo acá, en Razones de Estado, todos los días, o casi todos los días, respecto a tomar conciencia respecto a lo que pasa? Y ahí entramos en una arena barrosa. ¿Eh? Entramos al barro. Porque Monkeberg, el que le dio leche hace más de 60 niños por ley de la República a todos, para que todos pudiéramos tener mejores accesos a cerebros más o menos parecidos, hoy día, por Dios, que nos hace falta alguien que mire esa situación. Se trata de hacer algunos asuntos, algunos planes de reconstrucción que tiene el actual presidente, a mi juicio débiles, pero en lo que se puede, porque si tuviéramos que hacer lo que hay que hacer, o sea, no me lo van a permitir. Con 40 horas de trabajo a la semana, el día del ñafle vamos a salir de la deuda externa. Duele, ¿verdad? Una familia que quiere salir de su deuda no puede trabajar 40 horas a la semana. Ese cuento social que se hizo para ganar votos. No, es que la familia tiene que ser feliz. ¿Cómo vamos a ser felices endeudados? Así como decían grandes políticos, es la economía, estúpidos. Y eso es lo que pasa. Porque en definitiva, aquí, endeudados como estamos y con los intereses que pagamos, tendríamos que tener unos 5 Codelcos. Sí, con cifra, no este Codelco. Este Codelco que le entregó 338 millones de dólares como utilidad al Estado.
y con más de 26.000 millones de dólares en deuda. Codelco. Codelco, pues, al lado. Comillas, el sueldo de Chile. No estamos hablando de las empresas cupíferas privadas. Ese es otro cuento. Ese es otro estándar. Así se hacen las cosas. Como lo hacen las empresas cupíferas del área privada. En Codelco no importa. Estatal, da lo mismo. Imagínense ustedes, saque este cálculo. Codelco entregó 338 millones de dólares en utilidad el año 2025. Gás el número, 338. Y pagamos en intereses de la deuda externa 5.000 millones al año. ¿Qué le parece? ¿Dónde queda usted? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Y qué decimos de acá en Razones de Estado? ¿Le hacemos una preguntita fácil para que sonrían? ¿O le decimos qué hace usted ahí si usted no merece estar ahí porque usted no sabe esto? Es popular, ¿verdad? Es parlamentario, es político, es concejal, es alcalde, es core, es senador. ¿Y quién le dijo a usted que por estar en ese cupo, en ese puesto, o el partido político X, como se llame, los de allá y los de acá, usted sabía cómo hacer las cosas? Y eso como que hierve un poquito, ¿verdad? Pero ¿a quién le hierve más? Aquel que disfruta siendo rico, ganando mucha, pero mucha plata en el Estado sin hacer muchas cosas, o a quienes tienen que padecer el sesgo de que no hay interés en recuperar temas económicos con la fuerza que se necesita. Claro que es impopular. Los chinos, ¿por qué son grandes? ¿Usted cree que trabajan 40 horas a la semana? Por favor. ¿Usted cree que respetan los temas de medio ambiente? Por favor. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, nos hace falta eso que también es cuestionarnos. Así como estamos pobres y endeudados, obviamente estamos mal. Y claro, y veamos qué es lo que dicen algunas personas que teniendo autoridad, porque así son las democracias, errores de la democracia, muchas veces, bueno, elegimos los que los partidos políticos nos ponen adelante, porque son muy pocos los que se atreven a decir, ¿sabe que yo voy a ser candidato? Necesito, no sé, pues, tantas miles de firmas, y bueno, yo voy sin partido político. Son re pocos. Bianchi en Punta Arenas y un par más, digamos. Pero aquí, distinguidos auditores, falta también, y por eso siempre no le gusta a muchos colegas míos esto, pero hay que empezar a que los medios de comunicación, más allá de la pachanga, ¿ya? Y la guarifaifa, ¿no? Se dediquen también a entender y a crear algún tipo de reflexión. Porque esto no se trata de achatar. Se trata de decirle, señores, desde acá, desde Razones de Estado, intentamos que exista conciencia respecto del país que tenemos, que no le sonreímos al poder, pero por sobre todo creemos que nuestra función, es decir, al menos que en esta la parada que estamos, esto es lo que hoy día existe, y más allá de las acusaciones constitucionales para uno u otros, o más allá del Mundial de Fútbol, o más allá de las circunstancias tan propias que pasan en nuestro país en estos últimos tiempos, más allá del crimen organizado, más allá de la delincuencia, y más allá de todo lo que nos pasa, más encima tengamos que hacer una reflexión que hoy día es necesaria. Como por ejemplo,
¿Por qué a las fuerzas de carabineros le faltan 12.000 funcionarios? ¿Por qué no se pueden llenar esas vacantes? ¿Qué estamos haciendo mal que ser policía hoy día no es lo que la gente aspira? ¿Habrá hecho mal la gratuidad universitaria, entre comillas, o lo que como quiera llamarle? Son preguntas que dejamos planteadas. Porque si hay algo que buscamos, es al menos quedar con una reflexión, quedar con algún interés, algo que nos quede tintineando en lo que dijo este señor acá en Razones de Estado, porque si he generado alguna reflexión en ustedes, créanme, me doy por pagado. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando el último programa Razones de Estado del mes de junio. Quiero invitarlo para mañana, miércoles 1 de julio, a que sigamos en esta posta en el inicio del segundo semestre de este 2026. Por atención dispensada, muchísimas gracias. Si nos quieren volver a escuchar, vaya a YouTube, ponga Razones de Estado y en un ratito más lo que hemos dicho acá va a estar ya arriba. Entonces nos encontramos mañana en otro espacio de Razones de Estado. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas, aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte.